Bueno, muchachos, ya empezó a grabar. Hoy es nuestro último encuentro para dar como finalizar esta tutoría de microeconomía. Voy a compartir la pantalla para que revisemos qué tenemos pendiente y en dónde deben subir los trabajos. Y para comentarles qué es lo que vamos a hacer la clase de hoy. ¿Me están escuchando bien? Porque el internet ha estado pésimo estos últimos días, esta semana ha estado terrible. Sí, señora. Profe, una pregunta. A ver, Oscar, dime. ¿Hasta cuándo era que teníamos plazo para mandar el ensayo? Hasta hoy a las 12 de la Ah, noche. ya. Todavía Pensé que tiene había. No, pues yo ya se lo mandé, pero por lo mismo, porque estaba preocupado pensando dice que ya no tenía plazo. Tranquilo, tranquilo, ahí estamos bien todavía. Todavía hasta la medianoche y plazo. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, señora. Listo. Bueno, llegamos a nuestra semana número 8. El día de hoy vamos a ver el tema de monopolio y competencia monopolística. Yo les dejé este video, pero me parece que no lo pudieron ver. Yo también estuve intentando como abrirlo y no deja como desde aquí usted. ¿Alguno entró a mirar el video? Sí, profe, pero no dejaba. No Ujú. deja. Sí, eso me imagino. No, y por más que intenté, no No abre, pude. profe, no abre. Entonces, la idea es que primero se va a hacer una explicación, como normalmente lo hacemos con diapositivas, del tema de monopolio, y luego para abordar el tema de la competencia monopolística y digamos un intermedio que encontramos entre estos que se llama el oligopolio, vamos a ver dos videitos. Yo les voy a compartir el link en el chat para que los veamos. Y después de realizar este ejercicio vamos a hacer nuestra evaluación final de ciclo. ¿Listo? Eh, eh, José, ¿estás aquí pendiente de la pantalla? Sí, profe, la estoy aquí Eh, mirando, profe. Mira, acá donde dice ensayo final sobre clusters, aquí le das clic y ahí debes subir el ensayo. ¿Listo? Listo, profe. Ensayo final sobre Bueno, cosas. ujú, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces empecemos pues porque el tiempo es como muy corto para realizar la evaluación, para todo lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, empecemos con las diapositivas de la semana. Bueno, bueno, el tema que nos corresponde tratar esta semana es el tema de monopolio. Recuerden que veníamos de hablar del tema de los mercados competitivos. Esos mercados competitivos se caracterizaban por, porque eran mercados en los que habían muchos consumidores, ¿cierto? Muchos productores y, y entonces decíamos que era como un mercado ideal, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Porque normalmente eso no ocurre. O sea, normalmente las empresas o las empresas en la realidad, lo que nosotros conocemos, es que tienden a acercarse más a la agrupación, al monopolio, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a encontrar que en el lado opuesto de esos mercados competitivos que los rige lo que podemos llamar como la competencia perfecta, como digamos el escenario perfecto para el mercado, en el lado opuesto vamos a encontrar el monopolio. Nosotros estamos muy acostumbrados a tratar el tema de monopolio y a conocer, ¿cierto? Porque de algún modo en la vida real llegamos a encontrar casos de empresas que se comportan como monopolios. Bueno, ¿cuáles son las características de un monopolio? Un monopolio controla el precio del producto que vende. Entonces, esto es algo esencial. Si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando en los mercados competitivos, en el caso de la competencia perfecta, los productores y los compradores podíamos decir que eran tomadores de precios, ¿cierto?
¿Por qué? Porque esas interacciones que se daban en el mercado, lo que hacían era establecer un precio de mercado. O sea, el mercado mismo, esa cantidad de interacciones entre esa cantidad de compradores y de vendedores, lograba establecer un precio de mercado. Cosa que si un productor quería poner el precio por encima, sencillamente habían otros que podían reemplazar ese producto de ese productor y, y quedaba por fuera si no le bajaba el precio, ¿cierto? Que era como lo que analizábamos con el tema de la leche en la clase pasada, en el caso de la leche La Perla. Bueno, en este caso de monopolio, resulta que vamos a hablar de que hay una empresa que controla el precio del producto que vende, o sea, lo puede poner a su antojo, pero eso tiene unas ciertas restricciones también. Entonces, en este caso, no vamos a hablar de tomadores de precios, sino vamos a hablar de creadores de precios. Entonces, los monopolios son creadores de precios. Lo siguiente para tener en cuenta, los beneficios del monopolio no son ilimitados. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros somos un monopolio de cualquier tipo de producto. Si somos un monopolio, tampoco podemos poner el precio que se nos dé la gana, porque va a llegar un punto en el que si yo no tengo, digamos, claro un estudio de mercado de cuáles son mis consumidores, así yo sea el único productor, va a llegar un punto en el que esos consumidores no puedan adquirir los productos que yo ofrezco si el precio es excesivamente elevado, ¿cierto? Entonces, pueden optar por dejar de consumir un producto. Entonces, la restricción también depende, en este caso, de los ingresos de los consumidores. ¿Listo? Entonces, podemos decir que los beneficios de un monopolio no son ilimitados como uno pensaría, porque uno pensaría, bueno, entonces, eh, si yo soy el único, como hablábamos de la empresa de acueducto, ¿cierto? Si yo soy la única empresa de acueducto y supongamos que es una empresa privada que no está regulada por el Estado, si yo soy la única empresa de acueducto de Colombia, entonces yo puedo poner el precio que a mí se me dé la gana. Probablemente podrá subirlo bastante, ¿cierto? Por el tema de que el agua es un servicio fundamental. Bueno, pero ¿y hasta qué punto los compradores pueden aguantar un aumento de precios tan elevado? ¿Cierto? Y no significa que puedan desplazar eh, su dinero a comprar otros productos que puedan ser sustitutos, porque en ese ejemplo específico del agua es complicado encontrar como tal un sustituto, pero entonces habrían ya otro tipo de presiones que realizarían los consumidores para hacer que la empresa baje el precio. Entonces no es así como digamos como tan simple pensar que un monopolio controle los precios y que vaya a tener unos beneficios ilimitados gracias a él. Los controlan hasta cierto punto. Profe, una preguntita. Dime, José. Y, y en este caso sería como en la costa Electricaribe. O Electricaribe, sí, que tienen el monopolio de las alzas de la energía que tienen allá. Claro que ellos, pues según eso también ellos prestan un mal servicio que no lo han podido controlar, no lo han podido controlar porque Sí, cada mes, a pesar que hace como 2 años el Estado latino ha intervenido, pero siempre sigue como que el alza de los precios y por las noticias todavía siguen pues la gente protestando sobre esto. sí, digamos que puede ser un caso de monopolio, ¿cierto? Y nosotros hace poco vimos denuncias de la gente en televisión porque estaban subiendo excesivamente los precios de la energía, pero a eso me refiero, ¿cierto? Hay un límite, de todas maneras hay un límite. ¿Por qué? Porque entonces la gente se reunió, se organizó y dijeron, vamos a realizar una quema de recibos de servicios de energía, no vamos a pagar porque ya es exageradísimo, no hay cómo. Entonces, aunque ellos sean la empresa que pueda proveer, la única empresa que puede proveer ese servicio, tiene un límite de acuerdo a los ingresos que puedan tener los consumidores. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que un monopolio tiene un
altísimo poder de mercado. Bueno, ¿qué otra cosa o qué otra característica encontramos en cuanto a los monopolios? Los vendedores de productos son vendedores de productos que no tienen sustitutos cercanos. Entonces, esa puede ser también una forma de identificar un monopolio, como en el caso de los servicios públicos, ¿cierto? Entonces, hablamos de la empresa de energía Electricaribe, el caso que nos pone aquí José. No tiene sustitutos cercanos. Podemos decir que esas empresas de servicios públicos no tienen ninguna otra empresa que esté cerca y que logre sustituir ese producto, ¿cierto? ¿Se les ocurre a ustedes algún caso de monopolio aparte de los casos de servicios públicos? Porque digamos que de alguna forma, ¿cierto? Aunque los servicios públicos son monopolios, tienen un control, que es el control estatal. Y es importante de alguna forma que exista ese control estatal sobre las empresas de servicios públicos para evitar los abusos hacia los consumidores. Bueno, por aquí en el chat me escriben Carlos Mario, la marca o branding reconocido. ¿Te refieres a que este puede ser un tipo de monopolio a partir de la marca? Carlos, ¿tienes audio? Sí, sí. No, pues en parte representativo, por ejemplo, Nike, Adidas, Coca-Cola, o sea, Eso. empresas multinacionales. Ujú. Bueno, yo iba pues dar como un aporte en cuanto a las empresas estatales, ¿cierto? Sí. El agua, pues, Aguas y Aguas acá, pues es una empresa única en Pereira, pero Ujú. si lo vemos en otro contexto, un ejemplo, ATESA, ¿cierto? Han habido pues quejas de muchas personas debido al aumento de ese servicio, ¿cierto? De servicio de recolección de los no aprovechables, bueno, las Sí. basuras, Ujú. se suele llamar. Pero ATESA aquí en Pereira pues tiene una competencia o bueno, su contraparte que es Aseo Plus. Entonces, y yo he vivido esos casos, cuando una usuaria, pues como nosotros prestamos el servicio de recolección, una usuaria nos expone que obviamente los precios en ATESA, pues en el tema de la recolección son muy altos. Por Sí. ende, ella decide cambiar de prestador de recolección con Aseo Plus, ¿cierto? Que es una empresa pequeña, pero también es prestadora de recolección de residuos. Ujú. Entonces, yo digo que contextualizándonos en esa situación, si hay posibilidades de que las empresas estatales o asignadas por el gobierno si tengan pues como esa discrepancia. Entonces, pues como el aporte pues, que pretendo dar acá. No sé ya si usted retroalimenta más como ese Sí. tema. Sí, gracias, Carlos. Es bastante como interesante ese tema, ¿cierto? También hay otras posibilidades. Precisamente por eso vemos que tanto el tema de la competencia perfecta como el tema de monopolio resultan ser los extremos de los análisis en cuanto, digamos, a la organización de la producción en economía. ¿Por qué? Porque va a ser muy raro en la realidad encontrarnos con un caso específico de competencia perfecta o con un caso específico exclusivo de monopolio. Como lo indicas tú, entonces podríamos decir que habrían dos. Ahí vamos a hablar de un tema de oligopolio que más adelante vamos a ver con el videito que les voy a mostrar. En todo caso, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cierto? La idea es que reconozcamos las características que puede tener un monopolio. Y adicional, que analicemos al final de todo lo que nosotros revisemos el día de hoy, bueno, y qué tan bueno es que exista un monopolio. O nos inclinamos hacia la competencia perfecta, o realizamos una combinación de las dos. Bueno, esa es más o menos la intención de lo que estamos trabajando el día de hoy. Continuemos por acá. Entonces ya tenemos como muy claras las características. Muy importante que los monopolios son creadores de precios. ¿Listo? Y tienen un altísimo poder de mercado. Hay unas barreras que se llaman barreras de entrada, que estas barreras pueden
producir monopolios. Entonces, ¿cómo se puede originar un monopolio? Entonces, existen algunas barreras que los originan o los pueden originar. La primera barrera se refiere a los recursos del monopolio. Un recurso clave para la producción es propiedad de una sola empresa. Entonces, si mi empresa, por alguna cuestión, llega a poder patentar un producto súper especial que haga, digamos, que sea esencial en la parte tecnológica o en el tema de recursos naturales, llega a encontrar un mineral súper especial con el que se hace, por ejemplo, también se invierte en el tema tecnológico. O sea, si mi empresa llega a poseer esa cosa específica, ¿cierto? Ese producto clave puede convertirse en un monopolio desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que posee un recurso que nadie posee. Por ejemplo, se me ocurre las empresas que están dedicadas a la recolección del coltan en África, ¿cierto? Que si ustedes saben, el coltan es un material que se usa para el desarrollo de los celulares que hoy conocemos, prácticamente que es súper necesario para ese tipo de desarrollos, para que tengamos la tecnología que tenemos hoy. Entonces, el que controle ese recurso se convierte o se podría convertir en un monopolio, desde el punto de vista de que posee un recurso clave, un recurso especial que nadie más posee. Y eso le da, digamos, el poder suficiente para manipular los precios para manipular los precios a la hora de vender su producto, ¿cierto? Porque si yo soy el único que lo poseo, yo tengo la capacidad de modificar los precios hasta cuando más sea posible y obtener los mayores beneficios posibles. Profe, o sea Dime, que Manuel. Ecopetrol acá en Colombia podría ser considerado un monopolio. Podemos decir que las empresas productoras de petróleo, si las vemos juntas, todas juntas, como por decir la OPEP o esas organizaciones que agrupan a todos esos productores de petróleo, podemos decir que eso resulta ser un monopolio, ¿cierto? Individualmente, Ecopetrol no tiene la suficiente fuerza para considerarse como monopolio a nivel mundial. Pero si lo vemos unido a todas esas empresas petroleras, podemos decir que esas empresas juntas conforman un monopolio y controlan, ¿cierto?, qué se produce, cómo se produce. Ellos saben cuándo sacan qué cantidades de barril, ¿cierto?, para modificar, Sí, es que efectivamente, de acuerdo a la producción, porque controlan la producción, controlan los precios. Entonces, sí es un ejemplo. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, la segunda barrera de entrada son las regulaciones del gobierno, sobre lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de las empresas de servicios públicos. Las autoridades conceden a una sola empresa el derecho exclusivo de fabricar un producto o servicio. Entonces, un Estado también puede convertir a una empresa en monopolio. En el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, lo importante de que el gobierno posea el monopolio de estas empresas de servicios públicos es que permite que haya una regulación, ¿cierto? Que no pase lo que pasó en el ejemplo del que estábamos hablando la clase pasada. Si llegara a ser totalmente privada la empresa, entonces ya no hablamos de brindar un servicio a la comunidad, sino hablamos de clientes, ¿cierto? Y esto hace que la empresa, si ve necesario subir las facturas de los servicios públicos, lo haga sin tener, digamos, como en primer lugar el tema de brindar un servicio a la comunidad. Entonces, lo importante en estos casos, aunque son monopolios, claro que son monopolios porque existe una empresa que es la que está dominando
el mercado de ese producto, que en este caso son los servicios públicos, ¿cierto? Aunque existe solamente una empresa, es regulada por un ente estatal para que no ocurran esos abusos. ¿Por qué? Porque digamos que eso es algo que se ha visto a través de la historia cuando encontramos casos de empresas que han sido privatizadas, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones. Ustedes recuerdan que aquí teníamos a Telecom. ¿Sí recuerdan o no les tocó Telecom? No, a mí sí me tocó, profe. Claro, cierto. Tampoco estamos tan viejos. No, a mí sí me tocó. Eso, entonces nosotros teníamos Telecom y Telecom era una empresa nacional que tenía comunicaciones prácticamente en todo el país, ¿cierto? Era una empresa que usted encontraba en cualquier parte y digamos que tenía una red muy amplia y era una empresa estatal. Entonces, ¿qué pasó con Telecom? Se privatizó Telecom y empezamos a padecer, a padecer a las nuevas empresas de telecomunicaciones. Entonces ahora tenemos una gama de empresas, pero enfoquémonos en dos. Entonces tenemos en cuanto a la telefonía móvil, a los dos como los dos mayores o los dos más grandes representativos que están ahí, que es Claro, Movistar y bueno, le sigue Tigo. Supongamos que son esos tres. Y si ustedes ven, yo creo que no hay ninguno que diga, ese servicio es excelente, es el mejor, yo me quedo con cuál servicio. Yo creo que muchos hemos pasado de una a la otra tratando de mirar a ver cuál es mejor y hasta nos hemos devuelto a otras y etcétera, etcétera. Precisamente porque solamente hay 3 empresas que ofrecen ese tipo de servicios y además son empresas que son privadas, ¿cierto? Que no es tan sencillo regular una empresa privada en cuanto al tema de los costos, en cuanto al tema del servicio. Megabús, Manuel, analicemos Megabús. Bueno, Megabús sería como yo diría que la empresa que fabrica los megabuses, ¿cómo es que se llama? ¿Ustedes recuerdan? Buscar. Eso, Buscar. Gracias, Manuel. Que Buscar puede ser un monopolio en el tema de esa fabricación y venta de esos buses, porque prácticamente se volvieron obligatorios en la mayoría de ciudades grandes. Entonces vemos que hay en la costa, hay ese tipo de vehículos, en Cali hay, ¿cierto que sí hay? Creo que Sí, se llama el mío. Ujú. Aquí hay, en Bogotá hay, ¿cierto? Y aunque ha resultado ser un servicio, un sistema que por lo menos en Bogotá es un caos espantoso la cantidad de articulados, o sea, el trancón se cambia por un trancón de articulados, la cantidad de contaminación que va alrededor de ese tema, ¿cierto? Manuel, ¿ibas a agregar algo? sí, profe, pero yo le digo más como cuando se hizo la transición para crear el megabús, acá se modificaron muchas las rutas de buses que habían y se eliminaron muchas. Entonces, por eso no entra a ser un monopolio. Para poder instalar el megabús, que eliminaron muchas rutas y las variaron todo. Exactamente. Y no solamente la variación de la ruta, sino el monopolio, porque también el monopolio de, de establecer las rutas conlleva el monopolio de las vías. Entonces, si ustedes ven, hay unas vías que son vías públicas que son exclusivas para megabús. Entonces, es un buen ejemplo de ver cómo, por ejemplo, cómo el Estado, en este caso, porque es a través del Estado que se impone un monopolio de una empresa privada, que le brinda unos pocos, digamos que no le brinda mucho en cuanto a, en cuanto a rendimientos al propio Estado, ¿cierto? Entonces es un buen ejemplo, Manuel. Bueno, miremos la tercera barrera de entrada. Proceso de producción. Una empresa produce a un costo menor que un gran número de productores.
Este es otro tipo de barrera que podemos encontrar y que puede generar un monopolio, pero digamos que es la barrera más o la menos conocida o tal vez la que uno no menos encuentra en ejemplos de la vida real. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿sí? Todas las empresas tienen acceso de alguna forma a ciertos insumos. Entonces van a poder tener algunos o muy similares costos de producción. No sé si de pronto a ustedes se les ocurre alguna empresa que pueda producir a costos muy bajos de producción con respecto a otra y que en términos de calidad su producto sea similar. Profe, Arturo Calle, eh, lo que es Alberto de O5, que ellos producen, pues tienen su línea de Sí. ropa, pero entre ellos hay una competencia, pero me parece muy buena calidad lo que es de Arturo Calle. Y ¿Y cuál comparando, es pues, la diferencia en los precios? ¿Es bastante? Es que yo no te sabría decir porque pues, no he comprado. Alberto de O5 tiene, pues, abajo en Turín, tiene una parte con donde ellos tienen un precio muy favorable, que son al 50%, 20%, pero es que son Ujú. las de pantalones y camisas con un pequeño imperfecto, pues sea una lanita o le falta un botón X y motivo, pues uno compra allá, pues, pero también muy buena calidad. Pero personalmente yo me inclino mejor por los de Arturo Calle. Y la diferencia entre en precio, pero no es que sea mucha, pero sí, digamos que si una camisa de Alberto 5 vale 75.000 pesos, y yo la Ujú. puedo conseguir en Arturo Calle por ahí en 55 a 60.000 pesos. O sea, no es mucha la diferencia, Ujú. pero me inclino mucho más con Arturo Calle. Ya. Mónica, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, y digamos, en lo de comidas rápidas también funciona. Digamos lo que es McDonald's, el Corral. Sí, claro que sí. O sea, Sí, hay porque el muchas Corral es muy empresas, caro. sí, hay muchas empresas que pueden convertirse en monopolios también a causa de nosotros los consumidores. Eso lo vamos a ver en los videos que vamos a revisar ahorita en un momentico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar al punto de fidelizar tanto una marca que esa marca adquiere un poder de mercado tal que puede subir el precio y nosotros vamos a seguir consumiéndolo. Así, el producto sea un producto en términos de calidad incluso inferior a otros, ¿cierto? En términos de salud, si hablamos del tema de las comidas rápidas, etcétera, o del mismo, o de la misma calidad. Entonces sí puede, digamos, haber un cambio bastante alto ahí en el tema de los precios cuando nosotros como consumidores llegamos a reconocer una marca, como por ejemplo la marca de McDonald's, ¿cierto? Y además que es una marca que se encuentra en todo el mundo. Sí, a la gente no le importa pagar, digamos, un precio muy alto por una hamburguesa tan chiquita. Exactamente. Ese es un ejemplo de cómo, ¿cierto? Una barrera puede ir convirtiendo una empresa en monopolio. Adicional a ello, yo me imagino que ustedes han visto o sabrán o habrán escuchado que aquí, por ejemplo, en el eje cafetero era un país un país, perdón, una región que se distinguía mucho en el país por el tema de sus productos textileros, ¿cierto? Entonces aquí habían buenas empresas textiles. Pero resulta que como a nosotros, como a cualquier otro país del mundo, nos afecta lo que ocurre en la economía mundial, ¿cierto? Nos afecta ese contexto internacional, nos afectan los acuerdos que se hagan entre países, etcétera. Entonces llegó todo este tema de la apertura económica de los 90 y lo que hizo fue traer un poco, o sea, poner a competir nuestras empresas textileras con esas empresas extranjeras que por muchas razones podían llegar a tener unos costos de producción
muchísimo más bajos. Y lo que hizo fue desincentivar la producción interna, ¿cierto? Eso causó que se dejara de producir aquí internamente y se empezara a importar una cantidad de productos en cuanto al tema de textil. Entonces se cerraron muchísimas fábricas, etcétera. Entonces, esas son cosas que pueden causar el monopolio. Entonces, cuando hablamos de las comidas rápidas que nos propone Mónica, entonces, si hay una empresa que logra captar de alguna forma todo el mercado, competir con precios, se me ocurre ahora alguna, en general, esos supermercados que encontramos ahorita como el de Uno, como el Ara, ¿cierto? Entraron a los barrios a competir con las tiendas pequeñas. Y hemos visto que muchas de esas tiendas han cerrado porque no pueden competir con precios con estas superficies, ¿cierto? Entonces, poco a poco se va estrechando como el margen y se van convirtiendo en más pocas y se van convirtiendo en un monopolio. El problema Profe, es, dime, Manuel. yo quería ir en ese punto, pues debido a que yo trabajo en un supermercado y Ujú, poniendo en contexto de que usted habla de que algunos tenedores han cerrado, pero no solo eso, para las grandes superficies como, yo qué sé, Jumbo, el Grupo ujú. Éxito, se han visto muy, muy afectados por este tipo de tiendas, porque ellos... ¿Cómo, Manuel? Repite lo último que se te fue o sería solamente a mí. Sí, se le fue el audio. Ahí sí me escucha. Sí, dale. Ok. Entonces, lo que hacen ellos es que manejan productos de muy buena calidad, la mayoría, y pues a precios bajos. Y la estrategia es que, perdón, tienen unas alianzas con marcas conocidas que hacen el proceso de maquilación, o sea, de llevarles los productos de esas marcas, convertirlos en marcas propias para ellos. Ujú. Entonces, eso no solo ha afectado a los pequeños tenderos, sino también a las grandes superficies. Pero no me queda claro como cuál es tu idea de que ha afectado también ¿se ha afectado propiamente ellos? Que no escuché, no entendí Sí, bien. sí, en ese caso, muchos de estas grandes superficies, incluso Olímpica, han bajado sus ventas, mientras cada vez uno ve que hay más tiendas de Uno, más tiendas Ujú. Zara, Justo y Bueno, entonces es Sí. por ese lado. Ujú. Profe, Sí, pero de todas maneras también, estamos viendo una competencia, ¿cierto, José? ¿Tú qué opinas ahí? sí, profe, pero estas pequeñas tiendas de barrio también le está llegando un aliado, que es el Inter, y se están aliando con el Inter también. Entonces, que también ellos están entrando a competir con estos pequeños o medianos, digamos así, medianos supermercados como el Lara, como el de Uno, como Justo y Bueno, porque el Inter está llegando a las tiendas de barrio y lo está, por decir otra cosa, lo está patrocinando y le está ayudando en cuestión de precios muy favorables, obvio que deben de Ujú, comprarles a ellos para que ellos los vendan. O sea que estas ujú. pequeñas, pequeñas tiendas también están entrando a competir. Sí, pero si ustedes ven, entonces la idea es que cada uno desde su punto de vista tiene una meta, que podríamos decir, o una visión, y es controlar la mayor cantidad o el mayor porcentaje de mercado posible, ¿cierto? O sea, porque nosotros encontramos, por ejemplo, el caso que dices tú, José, de que hay algunas empresas apoyando a esos tenderos, a esos pequeños tenderos, pero pues eso tiene alguna razón, ¿cierto? Tiene un objetivo, que el objetivo también tiene que ver con el control del mercado. El problema es que ese control se salga de las manos, ¿cierto? Y que, por ejemplo, llegara a quedar una sola empresa encargada de la distribución de este tipo
mercados en Colombia, por decir que solamente quedara el Grupo Éxito, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema tendría que solamente encontráramos tiendas del Grupo Éxito? Así sean tiendas pequeñas, ¿cierto? Que estén asociadas de alguna forma al Grupo Éxito. El problema del monopolio, básicamente, es que pueden controlar los precios, ¿cierto? Y hay cosas que son muy delicadas, como lo veíamos con el caso de los servicios públicos. Entonces también es muy delicado el tema de la alimentación, porque son cosas como básicas para las personas. De hecho, ahí las empresas privadas deben entrar a estar reguladas para que no generemos o no se generen en la economía eh, unas desigualdades mayores a causa de este tipo de la actuación de este tipo de empresas. Entonces es como también revisar, ¿cierto? Que, que aunque se supone que nosotros estamos en un país que vela por la libre competencia, estas cosas son las que nosotros vemos en la realidad, ¿cierto? Hay asociaciones, entonces ya no decimos que somos un monopolio, sino que nos vamos a llamar grupo empresarial y entonces es que somos muchas empresas y estamos juntas, eh, pero cada empresa es aparte, pero en la realidad actúan como una empresa completa. Entonces se empiezan a tratar de modificar o de hacer cosas para poder acaparar la mayor cantidad de poder de mercado y poder así modificar los precios. ¿Y para qué hacen eso las empresas? ¿Para qué queremos tener poder de mercado y ser no tomadores de precios, sino al contrario, nosotros poder poner el precio en mercado? O sea que por eso los clusters se forman por medio en una región, se forman en una región, eh, tomando decisiones como uniéndose en diferentes, en este caso pues, de supermercados, uniéndose. Ujú. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Y todo tiene un objetivo, el objetivo. Nosotros lo vimos desde el inicio cuando vimos los 10 principios de la economía. ¿Qué intentamos hacer nosotros como consumidores? Maximizar nuestros beneficios. ¿Y qué intentamos hacer cuando somos productores? También maximizar nuestros beneficios, ¿cierto? Nuestras utilidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso es como importante conocer este tipo de empresas que pueden existir en el mercado y cómo de alguna forma se deben regular para evitar que hayan abusos. Bueno, después de las barreras de entrada, vamos a mirar cómo es que toman decisiones de producción y de precios los monopolios. Lo primero, entonces tenemos a la demanda. La curva de demanda del monopolio es la misma curva de demanda del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque la gente compra. Sí, pero Porque ¿por qué solamente? Manuel, dime tú qué opinas. si en esa curva habría más productos para las personas, entonces bajaría el precio, ¿no? Se refiere más es a la cantidad de productores. Si ustedes recuerdan cuando veíamos la curva de demanda, teníamos que había una demanda, creo que era en el mercado del helado, lo que lo vimos, ¿cierto? Entonces había una demanda de una persona, una demanda de la otra demanda de otra, pero entonces la demanda de mercado resultaba ser la demanda de todos, ¿cierto? La suma Sí. de la demanda de todos ellos. Eso. Pues resulta que como hay una sola empresa ofertando cosas, una sola, ¿cierto? Entonces la demanda se va a dirigir exclusivamente a esa empresa. Por eso resulta que nosotros podemos decir que esa demanda de monopolio es la misma demanda de mercado, es como la demanda después de realizar todas esas sumas de demandas individuales, de los consumidores individuales. O sea, porque todo el mundo compra solamente en esa misma empresa. Exactamente.
Exactamente, claro, porque recuerdes que nosotros cuando veíamos la oferta y la demanda, lo que nosotros hacíamos era un análisis de precios contra cantidades. Sí. Entonces, exacto. Entonces, estamos hablando de que esas cantidades no las va a ofrecer únicamente una empresa. Entonces, exactamente. Por eso es que hablamos de que esa demanda es la demanda global, la demanda total, mejor dicho. Bueno, siguiente, muy importante, ¿cómo toman decisiones? Igual que nosotros de forma individual. Un monopolio siempre, siempre intenta maximizar sus beneficios. Por eso es importante, en el caso de las empresas estatales, que en las empresas de servicios públicos, que haya algún ente regulador, como por ejemplo lo es el Estado, a la hora de controlar, ¿cierto?, los precios de los servicios públicos. Por eso es importante que las empresas estatales pertenezcan al Estado. Porque muchas veces se pueden hacer, digamos, como concesiones. Se puede decir que se le puede permitir a una empresa privada se le puede permitir a una empresa privada que brinde un servicio que es público, ¿cierto? Y que lo regule el Estado. Pero es muy importante y en lo general lo ideal sería que el Estado sea el que, en este caso, maneje este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque una empresa privada tiene un objetivo distinto al objetivo que tiene un Estado en una economía, ¿cierto? Porque un Estado en economía tiene como primer objetivo el bienestar social. En cambio, una empresa tiene como primer objetivo la maximización de sus beneficios. Y esos dos objetivos se pueden decir que a veces pueden ir uno en contravía del otro. Profe, y en este Dime, caso, José. sí, gracias, profe. Y en este caso, cuando la empresa es del municipio, en este caso, llamémoslo como el Aeropuerto Internacional Nacional Matecaña, que se le da una concesión para que lo administren por X años, 20, 25 años, donde el municipio pues, recibe un porcentaje, pero quién controla los precios de los tiquetes aéreos? Sí, lastimosamente eso es así, José. Uno no podría decir que ellos que de alguna forma tenemos control como municipio en los precios de los tiquetes aéreos. Ya digamos que eso tiene que ver es con otro tipo de beneficios o acuerdos que hacen las administraciones con este tipo de empresas, porque efectivamente un Estado, porque no tiene que ser necesariamente desde la administración aquí municipal, sino desde el punto de vista de Estado, puede controlar los precios que ofrece una empresa privada. Esto es como el tema del salario, porque el salario también lo podemos ver como un bien, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que cada año hay un decreto de salario mínimo y que a las personas se les debería contratar mínimamente, ¿cierto? Bajo esas normas de ese salario. Entonces, el Estado efectivamente, como con ese ejemplo vemos, que puede entrar a controlar los precios de un bien. Lastimosamente no lo hacen y digamos, eso no se hace no porque no exista el poder para hacerlo, sino porque hay otro tipo de acuerdos que están ahí detrás de Intereses estas políticos. concesiones. Sí, intereses políticos, intereses económicos. Profe, ahí también entraría el tema de cuando incrementan, digamos, los servicios públicos, que hay meses que les llega, digamos, normalmente, no sé, un extracto 3, un extracto 2, digamos, 40.000, 50.000 y de un momento a otro se incrementa a 200, 250, que en las noticias uno ve que la gente está peleando constantemente por el precio de los servicios. Ujú. Eso pasa muy comúnmente en empresas que son privadas eh, y que, y que digamos que el Estado no tiene control directo sobre los precios. También pasa en nuestras empresas públicas por el tema que hablábamos ahorita con José, de que hay unos intereses ahí detrás de eso, ¿cierto? Y
Bueno, digamos que no debiera ocurrir, pero es lo que estamos acostumbrados a ver, que se tienda a hacer monopolio, que se tienda a dar privilegios a ciertas empresas y eso nos perjudica más, casi siempre a nosotros como consumidores. Bueno, muchachos, sigamos. O algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la toma de decisiones de producción y de precios de un monopolio. Cuando hablamos de monopolio, hablamos de que no tiene una curva de oferta. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que no tiene una curva de oferta? Porque Porque hay como mucha ellos son los que controlan la producción o la venta del producto, pues ellos pueden modificar la cantidad como lo quieran ofrecer. Bien, Wilson, efectivamente, ¿cierto? Como ellos pueden controlar las cantidades que producen y los precios que producen, entonces como tal no podemos identificar una curva de oferta en el caso del monopolio. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la curva de oferta, que lo ideal era encontrarnos en los casos de competencia perfecta, ¿sí? De libre cambio, etcétera, entonces veíamos que ante cambios en los precios, encontrábamos que los productores modificaban las cantidades, pero si el productor es el que pone el precio, entonces no tiene como sentido hablar de una curva de oferta. Entonces siempre cuando hablemos de monopolio vamos a hablar únicamente del tema de la demanda y que la demanda además es la demanda de mercado. Mónica y José iban a decir algo. Entonces, profe, yo lo que iba a decir era prácticamente lo que decía el compañero. De pronto, cuando ellos ponen ofertas es cuando, de pronto, si tienen una línea que ellos mismos producen, una línea, digámoslo así, en el campo de textil, son las ofertas cuando la línea se les va quedando. Entonces, son, digamos que sacan ofertas del 50 o 30%. Es la única curva que de pronto vería yo, pues, visible, sabiendo que ellos son el monopolio, los que sacan y solamente sacan esa línea. Lo Diríamos que vería. tal vez uno podría construir como monopolio su propia curva, pero no tiene sentido en sí hablar de cambios en los precios, porque la idea de cuando uno realiza una gráfica como las que veíamos de oferta y demanda, es que hay cosas que uno no controla y a partir de esos movimientos uno toma decisiones, ¿cierto? Entonces veíamos que nosotros no controlábamos los precios y a partir de los cambios en los precios tomábamos decisiones en cuanto a las cantidades producidas, pero en este caso no tiene como sentido hablar de que podamos como tal graficar y ver una curva de oferta. Mónica, ¿qué nos ibas a compartir? No, era lo que estaba diciendo el compañero. Ah, Era ok. eso. Perfecto. Bueno, lo último que hay que tener en cuenta en cuanto a saber cómo toman decisiones los monopolios. El monopolio va a tener presente su ingreso medio y no su ingreso marginal a la hora de tomar decisiones de cómo es que van a ser los precios. Entonces eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo para que miremos, bueno, cuál es la diferencia, ¿cierto? Gráficamente entre el ingreso marginal y el ingreso medio y por qué el monopolio opta por el ingreso medio. Entonces, la estrategia del monopolista será definir un precio igual a su ingreso medio y no a su ingreso marginal. Entonces, no significa, ¿cierto? Como dijimos al inicio, que el monopolio pueda poner los precios como a él se le dé la gana necesariamente, ¿cierto? Eso tiene unos ciertos topes y también tiene unos topes teniendo en cuenta su propia producción, sus propios costos de producción, ¿cierto? Digamos que eso es lo primero que se mira en el caso del monopolio. Bueno, ¿cuánto me cuesta producir y cuánto es lo máximo que yo puedo obtener de beneficios a la hora de poner un precio en el mercado de cualquier producto? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente dato de un monopolio cualquiera. Me dicen si están viendo, ¿será que lo agrando otro poquito más? Ahí está bien, profe. Listo. Entonces, estos son los datos, unos datos hipotéticos de un monopolio.
en cuanto a precio, cantidad, su ingreso total, el ingreso marginal y el ingreso medio. Recuerden que nosotros cuando vimos costos, vimos también algunas de estas, cuando vimos economías de escala, vimos algunas de estos como conceptos. Entonces, miremos la columna del precio. Entonces podemos suponer que estos son dólares, ¿cierto? Entonces, suponemos que cuando el precio es de 12, yo no voy a producir nada. Bueno, estos son ejemplos hipotéticos, ¿no? Cuando el precio es de 11, voy a producir una cantidad, y cuando el precio es de 10, voy a producir dos cantidades, y así sucesivamente. Recuerden que uno coloca sus precios teniendo en cuenta también cuánto le cueste producir y sacar al mercado X producto, ¿cierto? Bueno. Y también depende de sus factores fijos, de sus factores variables, eso ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, supongamos que esta es la columna de precios de ese monopolio y que con estos precios él está dispuesto a producir estas cantidades. ¿Listo? Básicamente nuestro ingreso total, ¿cómo va a ser? Entonces, sencillo, ¿cierto? Multiplico precio por cantidad y me arroja esta tercera columna de ingreso total. Ingreso marginal. Bueno, entonces empezamos a mirar la diferencia que hay entre cada uno de estos ingresos, ¿cierto? Entonces miramos este como ingreso final menos el ingreso inicial me da este. Este como ingreso final menos ingreso inicial me da este. Como ingreso final menos ingreso inicial es así sucesivamente hasta abarcar todos los niveles posibles de precios que el monopolio puede usar en el mercado con las cantidades que puede ofertar de acuerdo a esos precios. Bueno, entonces tenemos ya nuestra tabla de ingresos marginales, ¿cierto? Y adicional, tenemos una tabla de ingreso medio, que sencillamente es coger nuestro ingreso total y dividirlo en la cantidad. Listo. Este sería el ingreso medio, el ingreso marginal, o sea, el ingreso que obtenemos por producir una unidad más, si recuerdan, eso ya también lo habíamos revisado. Y lo que hacemos básicamente con este ejemplo es graficar. ¿Graficar qué? Revisar la diferencia que hay entre el ingreso marginal y el ingreso medio, ¿cierto? Aquí en el eje de los Y tenemos los precios y tenemos los ingresos, precios contra los ingresos, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, tenemos que esta curva rosada es la curva del ingreso marginal para este ejemplo de monopolio. Y hay una curva de ingreso medio, que es la curva como moradita o como azul, ¿cierto? Entonces, lo que me dicen a mí aquí, ¿cómo es que toma decisiones de producción y de precios el monopolio? Bueno, es que en el monopolio va a interesarse por ese ingreso medio y no por el marginal. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de modificar sus precios, ¿cierto? Entonces, él va a producir teniendo en cuenta esta curva y no esta. ¿Listo? Y si ustedes ven, pues hay una diferencia porque está mucho más arriba, ¿cierto? Existe un mayor ingreso cuando uno es monopolio. Digamos que eso hasta es redundante porque es como lógico, ¿no? Que uno sabe que si uno controla el precio, uno puede obtener mayores beneficios si tuviera competencia, como cuando vimos el ejemplo en la clase pasada de la estación de servicio, ¿cierto? Bueno, y si hubiera una sola estación de servicio a montones y montones y montones de kilómetros y a esa estación le da por subir el precio en un 20%, pues probablemente tengamos que utilizar esa estación de servicio a ese precio porque nos puede resultar muchísimo más costoso desplazarnos montones de kilómetros a buscar otra estación. Muy diferente el caso, ¿cierto? Que ya habíamos analizado de cuando hay bastantes productores en el mercado, bastantes estaciones de servicio
En caso de que una le dé por subir, nos podemos desplazar hacia otra. Bueno, en general, esa es la idea del monopolio. Entonces ya hemos visto como los conceptos que giran alrededor de tanto los mercados competitivos, ¿cierto? Cuando vemos que hay una cantidad muy grande, tanto de vendedores como de compradores, y en el de monopolio, que es el caso en el que hay un solo vendedor y los compradores somos muchos. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué les parecería o se inclinan hacia alguna de estas dos tendencias? O competencia perfecta o monopolio. ¿Qué debería ocurrir en el mercado o qué les parece a ustedes que puede ser más beneficioso? No, una competencia propia, pienso yo, en lo personal. La Wilson, competencia ¿tú qué opinas? La competencia perfecta es como más beneficiosa para el consumidor porque los precios varían y hay más cantidad, como más productos variables para uno poder adquirir. Que un monopolio que manipula el precio. Exactamente. Por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros como consumidores, podríamos decir que estamos de acuerdo con lo que nos dice José Wilson, que es mejor inclinarnos hacia la competencia perfecta. Son extremos y efectivamente eso no lo vamos a encontrar en el mercado. Pero, por ejemplo, como consumidores encontramos que en los casos de competencia perfecta, ¿cierto? Al existir una gran cantidad de ofertantes en el mercado, nosotros podemos acceder a productos de muy buena calidad porque el productor va a estar muy pendiente en cómo generar o cómo crear, ¿cierto? Esos plus para poder quedarse con, con el dinero que nosotros le podemos entregar por su producto. Entonces, puede haber, y eso implica que haya mucha variedad en el mercado, la competencia. El monopolio nos lleva a problemas incluso de satisfacción a la hora del consumo. Entonces vemos lo que yo les decía de las empresas telefónicas, que vemos que nosotros aquí tenemos que escoger, entonces que sí, claro, que si Movistar, que si Tigo, por ejemplo, ¿cierto? Y muchas veces vemos que ninguna de ellas logra satisfacer nuestras necesidades reales como consumidor, ¿cierto? Entonces son empresas que tienen unas grandes fallas en el término de calidad del servicio, en el término del servicio al público, ¿cierto? Del servicio al cliente, y aún así tenemos como la necesidad de utilizar estos servicios tal cual los dan. Entonces es Pero algo que, ¿qué ibas a decir, José? sí, profe, pero llegado al caso, pues la verdad que hay 3 empresas telefónicas o 4, pero siempre va a haber una que va a llevar el margen del mercado, que es la que tiene mayor, ¿cómo se dice? Mayor competitividad en cuestión de antenas, en cuestión de 4G o 5G que ya Ujú. tiene. Entonces, pues, Sí, pero lo o que yo sea, me refiero. la tecnología va a ser mucho mejor. Ujú. Mire, pues es un ejemplo. Si yo tengo en este momento en tecnología, digámoslo así, en cuestión de datos, claro, y otra persona tiene, por decir algo, Tigo, pues claro, tiene en muchas regiones del país sus antenas. Y Ujú. Tigo, pues muchas veces está alquilando antenas, pero siempre va a estar por encima, digámoslo así, esta empresa, claro, en cuestión de tecnología y muchas cosas más. Entonces, más que todo, nosotros como consumidores, o lo hablo por mi persona, nos Ujú. inclinamos a escoger este tipo de empresas, así muchas veces ellos nos fallen pronto en Ujú. facturación o nos corten, por decir algo, porque de pronto lo pasamos 1 o 2 días sin cancelar la factura, nos quitan el servicio. Cosa que no pasa contigo, porque yo también estuve contigo la factura, por decir algo, era para pagar el 3 y yo muchas veces me demoraba para pagar el 7, el 8 y seguía teniendo el servicio. Es mucho Sí, más estricta, en este caso, digámoslo, claro. claro. Sí, pero Y a sí, pesar de eso, pues estoy con ellos. sí, ahí está la cosa, ¿cierto? Pero si hubiera una mejor, ahí estaríamos
tratando de tener esa mejor. Lo que yo me refiero cuando hablo del monopolio es que muchas veces que hayan esos pocos productores, esos pocos ofertantes en el mercado, hace que nosotros tengamos que, como que nos veamos obligados a escoger en opciones que para nosotros en realidad no son ideales. Que sí, tal vez existieran eh, otras empresas en el mercado compitiendo, los precios podrían mejorar, ¿cierto? Porque probablemente una forma en la que ellos competirían serían con precios. El servicio al cliente podría mejorar, usted no tendría que estar 2 o 3 horas pegado a un teléfono tratando de que le conteste una operadora porque tiene un inconveniente, etcétera. Entonces me refiero es a que en esa competencia perfecta podríamos tener una variedad impresionante como consumidores para escoger, ¿cierto? Además que la variedad implicaría también que hubiera, que se distinguieran mucho por la calidad. ¿Por qué? Porque para usted competir con muchas otras empresas que se dedican a hacer un producto igual o similar al suyo, entonces usted tiene que tener mucha calidad para que el consumidor prefiera su producto, ¿cierto? Y en el caso del monopolio nos vemos muchas veces obligados a, podemos hablar de las empresas también de aviación, ahorita que hablábamos del aeropuerto y todo este tema de los costos de los billetes, ¿cierto? Bueno, y si hubieran más empresas que ofertaran vuelos, ¿ustedes creen que Avianca pondría precios de trayectos para ir a Bogotá en 1 millón de pesos? Ahí uno dice, bueno, ¿cierto? Probablemente Sí, profe, continúe. pero mire que tenemos también una empresa, una aerolínea que es Viva Colombia, que Ujú, ellos, digámoslo que por días o más que todo en la noche, donde uno puede encontrar esas ofertas de sillas a, por decir algo, Pereira, Bogotá, ujú. a 32.000 pesos, 35.000 pesos. Sí, de eso se trata todo este tema, ¿cierto? Que, que empiezan, o lo ideal es que existan muchas más empresas, en el caso que tú expones de Viva Colombia, que entren a muchos de los mercados a tratar de regular eso, ¿cierto? Entonces muchas personas ya destinarían su dinero o lo trasladarían de Avianca a Viva Colombia, ¿cierto? Bueno, ahí juegan muchos otros factores también, como la calidad, porque no solamente el precio, eso también lo habíamos revisado por ahí en alguna otra parte del curso, que hay muchos factores alrededor de la toma de decisión de un comprador, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de qué es más beneficioso, nosotros podríamos inclinarnos a decir que es más beneficioso para nosotros como consumidores que existan muchos ofertantes en el mercado, que tengamos mucha variedad donde escoger, porque eso también permite que hayan precios mucho más, hacer mucho más como, mm, ¿cómo podríamos decirlo? No competitivos, como más razonables a la hora de, ¿cierto? A la hora de nosotros encontrar productos en el mercado. En cambio, en el Profe, monopolio, Profe, profe, una preguntita. Mire, digamos, pues o sea, yo también creía eso, que íbamos de pronto a tener, mire con los tratados de libre comercio. Y yo dije, bueno, con este tratado de libre comercio va a entrar a Colombia una serie de países con sus industrias, le entrarían a competir acá, pues inclusive con el mercado nacional, ujú, pero no, los precios todavía siguen elevados. O ajá, sea que el sí, beneficio, yo la verdad el beneficio no lo veo mucho ujú, en esos tratados de libre comercio, a no ser que sean los chinos. sí, Pero sí, si vamos a hablar de otras empresas, si vamos a hablar de ujú, la Toyota, si vamos a hablar de la Mazda, de la Renault, la ujú, cuestión pues de carros, en carros, y si vamos a hablar también en cuestión de electrodomésticos como la Samsung, bueno, cantidad, yo la verdad no le veo, ellos entran aquí al país eh, prácticamente como Pedro por su casa, aunque ellos sí, pues también tienen que tener, pero directamente a nosotros al consumidor no le veo pues ujú, que tengamos un beneficio real. sí. Bueno, ya te comento sobre eso. Carlos, estás ahí como listo para compartirnos algo. Carlos Mario.
¿Ibas a intervenir? No, No se escucha bien. Manuel, Manuel, ¿te ibas a decir algo al respecto? Sí, profe, pero, o sea, es que al gobierno también, o al Estado, pues, le beneficiaría más tenerlos como Ujú, monopolios, o bueno, los tratados que usted decía antes. Entonces también se podría identificar como el problema que hay con los ujú, Uber, con todo ese tema, que no los legalizan, no hacen nada con ujú. ellos, sino que los dejan ahí. Sí, igual siguen trabajando porque todo el mundo sabe que trabajan, pero siguen los ponen como Bien. ilegales, pero porque todo está pues como un monopolio hacia el otro gremio, los Exactamente, taxistas. bueno, ahí hay dos puntos, ¿cierto? En cuanto a lo que tú tocas sobre los monopolios, efectivamente sería muy beneficioso para nosotros como ciudadanos o como consumidores que muchas de esas empresas fueran reguladas o que el monopolio estuviera a manos del Estado, ¿cierto? Porque es que es diferente cuando hablamos de monopolio de una empresa privada a cuando hablamos del monopolio de una empresa estatal, por lo que les explicaba ahora, ¿cierto? Entonces se supone que si hay una empresa estatal que es monopolio, esa empresa tiene unos objetivos diferentes a las empresas privadas, porque el objetivo inicial de una empresa estatal es el bienestar de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces ahí no hablamos no hablamos de pérdidas, claro que no, porque la idea no es que las empresas incurran en pérdidas, pero no hablamos de una maximización de beneficios a costa de los ciudadanos, como ocurre con el monopolio en el caso de la empresa privada. Entonces hay que hacer como esa distinción, ¿cierto? Efectivamente, lo ideal sería que el Estado entrara a regular una cantidad de empresas, ¿sí? Si no puede, digamos, que sean de su propiedad, sí entrar a regular con mano fuerte el tema de los precios y el tema del servicio, como lo que hablamos de los Uber, como hablamos incluso de la propia Avianca a la hora de colocar el precio de sus tiquetes, ¿cierto? Y otra cosa, para adicionar, de acuerdo a lo que ustedes intervinieron, el tema de los tratados de libre comercio que menciona José. La competencia se llama competencia perfecta porque es lo ideal, ¿cierto? Y lo ideal es que en el mundo existiera una cantidad de compradores y vendedores que que permitieran que se diera como ese libre mercado y que el mercado fuera el que colocara el precio, etcétera, ¿cierto? Pero resulta que un tratado de libre comercio, que significa que van a venir otras empresas a traer sus productos, no necesariamente es beneficioso para un país. ¿Por qué? Es muy similar a lo que les decía hace un momento de las empresas textileras y de la apertura económica, ¿cierto? Porque la apertura económica también significó flexibilizar un poco de barreras de entrada que teníamos al país y dejar que otras empresas extranjeras entraran a competir. Pues resulta que los costos de producción de esas empresas no se asemejaban a los costos de producción de las nuestras. Entonces, lo que nosotros encontramos con esos tratados es que hay una competencia y no es una competencia perfecta, es una competencia desigual. Y eso genera lo que termina pasando con empresas como las textiles nuestras, que desaparecen porque no tienen cómo competir en términos de que los costos de producción nuestros resultan ser mucho mayores a los costos de producción de empresas como por ejemplo que vienen de la China o que vienen de España, ¿cierto? Porque ellos manejan otro tipo de costos en sus manos de obras, otro tipo de tecnología, porque no hay que olvidar que nosotros somos un país todavía en vías de desarrollo. Entonces, el entrar a competir nosotros como país en vías de desarrollo con países desarrollados, lo único que hace es que desincentiva la producción interna, elimina la industria, prácticamente la industria interna, y nos vemos luego obligados a adquirir obligatoriamente, valga la redundancia, los productos en el extranjero. ¿Por qué? Porque ya no tenemos industria propia que elabore ciertos productos y nos vemos supeditados al precio que quieran poner esas Profe, otras empresas. Dime, José. profe, no vamos muy lejos. Nicole. Nicole es una empresa nacional que, que ellos aquí a Colombia no venden los productos lo que confeccionan, siempre lo mandan para el exterior. Como pues conozco,
conozco a alguien de allá que lleva muchos años trabajando y esa persona me dice, no, aquí todo lo que se confecciona se manda para el exterior, Estados Ujú. Unidos, China, bueno, Europa. eh, pero ¿cuál es el problema? Que lo que nosotros confeccionamos acá llega, digámoslo por este caso, a Estados Unidos, le ponen la marquilla y ellos lo vuelven y lo mandan acá a Colombia. Y nosotros estamos comprando comprando blue jeans, blusas, bueno, etcétera, marca colombiana, pero con una etiqueta con marca registrada, Producido. puede ser American Producido Eagle, en puede ser Colombia, pero con una etiqueta extranjera. exactamente. Ujú. Entonces, un blue jean que aquí verdaderamente puede valer 50, 60.000 pesos, lo estamos comprando en 250, 300.000 pesos. Exactamente. Eso es un ejemplo claro, ¿cierto? De cómo no, esa competencia desigual que encontramos en la realidad se aleja bastante de de los ideales, del ideal que debería ser la competencia perfecta. Entonces, lo que nosotros encontramos en la realidad es eso. Encontramos que estamos como en un punto medio y de hecho es un punto que más se acerca al monopolio que a la competencia perfecta. Y encontramos que hay competencia desigual entre países que perjudica la economía o las industrias internas como en el caso nuestro, que como somos un país en desarrollo, pues no tenemos cómo competir con otros países. Bueno, muchachos, les voy a poner en el chat dos links, son corticos para que veamos rápidamente, porque toca así. Yo igual lo voy a poner aquí, pero creo que el sonido no sale, no sé por qué. Para que veamos rápidamente el tema de la competencia monopolística y el tema del monopolio, del oligopolio, que básicamente es cuando hay pocas empresas controlando el mercado. Aquí por aquí me dice Carlos, sí tenemos con qué competir con el café. Sí, precisamente hoy estaba hablando del tema del café y estábamos hablando de que Colombia está compitiendo, saca su mejor café. De hecho, el café, el buen café que se produce aquí en Colombia no se queda en Colombia. Nosotros no tomamos buen café. El café que Ah, tomamos nosotros es pasilla. sí, es café ecuatoriano en su mayoría, o sea, nosotros importamos el café que tomamos. Y el café que se exporta es un café de muy buena calidad, pero tiene, digamos, el problema de que es un café que tiene que tener como unos plus muy complicados de lograr para ser competitivo, ¿cierto? Una Porque certificación. sí, las certificaciones, por ejemplo, eso de que sean cafés de origen, ¿cierto? Que tengan lo que llamamos cafés especiales, ¿cierto? Que entonces con sabores, con muchas otras cosas más que han tenido que hacer aquí los productores de café para poder llevar su café al mercado. Y aún así estamos, digamos, muy sensibles a la hora de que el precio del dólar aumente o disminuya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos un país en desarrollo todavía y no tenemos cómo controlar, digamos, necesariamente esa producción. Profe, pero lastimosamente muchas veces los productos acá en Colombia se basan sobre la subida del dólar. Cuando el dólar sube, sube mucho producto, pero cuando baja, nunca he visto que el producto baje, lo dejan en ese mismo precio. Así es, siempre es así. Debería bajar, pero no. ¿Por qué? Pues porque ya estando ese precio, el productor intenta obtener los mayores Mayor beneficios ganancia. posibles. Es algo que me pareció muy gracioso cuando empezó esta pandemia, profe, en cuestión de la gasolina. La gasolina siempre, cuando el gobierno le sube 100 pesos, 120 pesos, entonces a partir de las 12 de la noche ya empieza con el nuevo precio, independientemente si las estaciones de gasolina tienen llenos Ujú. sus tanques. Pero cuando el presidente empezó esta pandemia y bajó la gasolina, o el Estado bajó la gasolina a 7.000 y algo, porque estaba casi a 9.000 pesos, muchas estaciones de gasolina
no quisieron bajar el precio hasta que sus reservas no se acabaran. Ujú. Pero Claro, porque cuando sí la suben, ahí sí. ujú, exactamente, es que todos los individuos buscamos la maximización de nuestros beneficios, lastimosamente, muchas veces por encima de otras personas, ¿cierto? Bueno, chicos, bueno, les dejé dos links. El primer link son links muy cortos. Los escogí porque me parecieron como muy pertinentes y me pareció muy chévere como el ejercicio que hacen. Se llaman cortos de economía. Son muy claros, como muy didácticos. Entonces, la idea es que veamos este primer eh, corto sobre competencia monopolística, luego el segundo de oligopolio, en eso se nos van unos 15 minuticos y regresamos rápidamente a hablar de este tema. ¿Cuál es la idea de de ver estos videos, cierto? Entonces, ya ver en la realidad que nosotros nos encontramos como con una combinación entre esa competencia perfecta y ese monopolio. Y estos dos videitos nos acercan como a esa realidad de la combinación de esos dos extremos que encontramos en economía. ¿Listo, muchachos? Todos estamos, todos ya tienen los links. Sí, señora. Listo, entonces yo voy a poner a reproducir aquí, apenas termine, yo supongo que todos lo vamos a estar haciendo el tiempo, ¿sí? Apenas termine, entonces regresamos y charlamos porque nos queda una partecita de nuestra evaluación final para que alcancemos a hacerlo todo. Bueno, entonces manos a la obra, los veo ya eh, poniendo sus cortos.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el video? Con los videos. Con nosotros bien, profe. Ya acabaron, sí. Sí, pues, Listo, profe. Sí, ya te los vimos. Entonces, si ustedes ven lo que encontramos en estos dos videos que acabamos de observar, es que en la realidad hay una mezcla, ¿cierto? Una mezcla entre lo que es esa competencia perfecta y ese monopolio que revisamos en nuestra clase. ¿Alguna opinión, algún comentario sobre los videos, algo que les haya gustado, que sí les quedó claro el tema, por ejemplo, de los oligopolios y eso? Sí, profe, es algo parecido a lo que usted nos estaba contando ahorita en el transcurso de la clase. No Más sé si usted, sí, un sí, resumen sigue. muy dinámico. Exactamente, vimos ejemplos. ¿A ustedes les surgieron dudas en el caso, por ejemplo, de las empresas petroleras? Ahí vimos, ¿cierto?, cómo se comportan estas empresas petroleras, que juntas podemos verlas como muy parecidas a un monopolio. Eh, las empresas de telefonía, todo este tema que tratamos durante la clase, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado los videos y que les haya parecido como interesante. ¿Alguien tiene algún comentario antes de continuar, antes de que sigamos hacia la actividad final? no, profe, por mi parte no. Listo, muy bien. Me gusta que les haya quedado como muy claro el tema. ¿Por qué? Porque con esto damos como por terminado el temario de nuestro curso de microeconomía. Esto es como lo básico que ustedes necesitan para continuar con el, con el currículo en sus carreras. Bueno, entonces ahí les queda la presentación. Lo último que vamos a hacer es diligenciar esta evaluación final. Entonces, por favor, quiero que todos ingresen y me digan si pueden, eh, si tienen acceso, alguien que ojalá no vayan a tener ningún inconveniente. Si alguien tiene un inconveniente, me avisa, porque la idea es que eso lo vayamos a hacer en estos 20 minutos que nos quedan. Listo, esta evaluación tiene como fin, más que una evaluación de contenidos, es hacer una reflexión de cuánto se aprendió en el curso. Y hay una pregunta muy importante al final que se refiere a qué cosas les gustó, qué cosas no les gustó, qué cosas creen que se debe mejorar, porque todo, absolutamente todo en el proceso de la enseñanza es susceptible a mejoría. Entonces, quiero que sean como muy sinceros en cuanto a dar sus recomendaciones sobre qué cosas no les gusta, qué cosas les gusta. Todos estos son datos que nosotros usaremos para más adelante y que son muy necesarios y muy importantes. Profe, una preguntita. Es que yo estoy abriendo aquí este modem del teléfono, ¿Sí? pero no veo ningún link para entrar ahí. O que diga evaluación, no lo veo. Está al final, final. Final. Dice acá ensayo final sobre cosas de la Más abajo. espacio. No, dice evaluación final ciclo. Querido Esa es, estudiante, hemos llegado. Sí, pero no. Ah, acá hay un encima. chulito. Ya vi Es, el chulito. Ya vi el chulito. Dice, sí, querido estudiante, este cuestionario estará abierto sábado 26 de septiembre hasta las 11 de la noche. Este cuestionario. ujú. O sea que tenemos a las 11, profe. Eh, eso es por si acaso no pueden entrar, se cae el internet, pasa algo, pero la idea es que lo hagamos ahora mismo. Sebastián, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, que, o sea, yo cómo respondería con respecto a actitud. Lo Todo respondo. es una autoevaluación, ¿cierto? Entonces, venga, a ver, voy entro acá y ustedes deben autoevaluarse. Ahí dice actitud y hay unos conceptos entre paréntesis, ¿cierto? Sí, señora.
Eso que aquí dice puntualidad, disposición en la clase, deseo de aprender. ¿Ustedes cómo se evalúan respecto a esto? O sea, ¿cómo creen que fue su actitud respecto a esta clase? En cuanto tengan en cuenta la puntualidad, la disposición para permanecer en clase, el deseo con el que llegaron a aprender y tengan en cuenta esto que está acá que dice que la idea es que puntúen de 1 a 5. No cero, no cero porque aquí estamos, ¿cierto? Y cero sería alguien que no vino nunca a clase. Entonces, al menos la nota mínima que sea de entre 1 y 5, listo, y ponen sus respuestas. Todo se puede decimales, pues, pero con coma o con puntos, no importa. Sí, con punto, porque creo que la Pro- coma no la necesita. Ah, Con listo. punto. o sea, por ejemplo, la primera pregunta, eso solamente pongo de 0 a 5, de 1 a 5, voy a poner por decir algún ejemplo, 4.5. Sí, señor, ese es un ejemplo. Depende de lo que cada uno analice, de cómo fue su participación en el recorrido de este ciclo. Actitud, puntualidad, disposición en clases, deseo. Pues yo asistía a todas y participaba, no, me merezco los 5. Bueno, ya esos criterios tuyos, ¿cierto, José? Cada uno hará Sí. el análisis respecto a cómo crea que se desempeñó en el curso. De eso se trata también la evaluación, que la evaluación no es solamente nosotros como profesores sentarnos a revisar lo que ustedes hacen y decirles está bien, está mal, sino que ustedes también participen de ese proceso evaluativo activamente. Participación en clase, en la actividad. Profe, Dime, Mónica.
Yo tengo una preguntita con respecto a las notas que se subió. Ujú, dime. Eh, ¿Dónde está la parte donde está seguimiento? Sí, esa Eso, está incompleta. ¿sí? Claro, esa está incompleta, porque el seguimiento acaba hasta con lo que hagamos hoy. Sí, Y, y digamos que el seguimiento como se refiere a los foros, ¿cierto? A sí, la uso de la base de datos, a que son tres cosas. Y participación en clase. sí. Dice clases, foros. Ujú. Ah, lo que pasa es que como ahí ya hay, todas tres ya tienen nota. Sí, pero yo las estoy alimentando. Ahí va una parte, todavía no está completa. Ah, yo sí decía yo, ay No, Dios. porque el seguimiento va hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, la participación en la clase de hoy también influye en esa nota, ¿cierto? El del Ah, tema de la base de datos. sí. Cuando yo revise sus ensayos, me voy a dar cuenta de cómo va el uso de las fuentes, del uso de la base de datos de la universidad, ¿cierto? ¿Qué Sí. fuentes utilizaron? Entonces, eso también va a ser parte de la nota. Entonces, eso todavía no está listo. Ah, ok. Y donde dice ensayo y evaluación, sí, eso ya es otro, ¿cierto? Ya es El la ensayo, exactamente, el ensayo es lo que ustedes me van a entregar y que tienen plazo de entregarme hoy a la medianoche. sí. Y la Y evaluación, esa evaluación es esta que ustedes están resolviendo ahora. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Listo, con gusto. Ah, profe, por esa base de datos estoy perdido, entonces yo no encontré información relevante en las No, bases de datos. no, pero me refiero, ustedes saben que yo muchas veces les dije, bueno, sí, necesito es que ustedes aprendan a citar, ¿cierto? Que cuando me vayan a decir, esta idea la saqué de alguna parte, o sea, que yo vea que ustedes investigaron. No significa que obligatoriamente se tuvieron que haber metido a la base de datos porque hicimos un ejercicio primero con las fichas de lectura, ¿cierto? Y eso sí era, digamos, el camino obligatorio era el uso de la base de datos de la universidad. Pero ¿cuál es, digamos, el objetivo de eso que dice ahí bases de datos? Que nosotros tenemos que aprender a la hora de que elaboramos un ensayo, un documento, un texto, a citar. Y a citar a partir de artículos y de revistas y de, bueno, de textos serios, ¿cierto? Entonces no podemos hacer un artículo con base en un blog de una persona X que ni siquiera sabemos de dónde salió, ¿cierto? Entonces se refiere a eso, a que tenemos que ir puliendo como las fuentes de donde nosotros obtenemos la información. Y se supone que Ah, cuando ustedes hicieron el ensayo, ustedes hicieron una investigación. Ustedes no van a investigar y van a coger una página que no se sabe de dónde es o quién sabe quién la escribió, ¿cierto? Yo imagino que ustedes revisaron y dicen, bueno, esto me parece que es serio, tiene como fuentes serias, habla de, mm, de datos que parece que son reales, entonces voy a tomar esta página, por ejemplo, ¿cierto? Pero porque uno ya va en el camino mirando cuáles son, va como uno filtrando. A él, ah, ya. y cuando yo Mm, cuando lea, voy a darme cuenta de cómo es ese proceso entre la ficha de lectura que ustedes hicieron al inicio y el ensayo. Ahí tiene que haber una diferencia. mm, bueno, señor. ¿Listo? ¿Cómo la ves, Oscar? No, pues como perdido. Pero hiciste tu ensayo, todavía no has terminado. No, yo ya lo envié, pues yo estaba todo preocupado porque yo no me acordaba cuándo era la fecha Eso. de entrega, entonces yo empiezo así. Pues no, no tampoco lo envié cualquier cosa, pero pues sí, digamos que con respecto a lo que usted dice, entonces diría que sí, me faltó, pues por lo menos no sé, pues yo digamos lo que leí, al final le puse referencias, más no dice como una citación directa No, está bien. en el texto. Está bien, es que uno no tiene que poner citas necesariamente en el texto. Uno tiene que referenciar y la referenciación veces, en la mayoría de las veces se hace al final. Eso es lo que se necesita. Ah, ok. Sería como extraño o digamos que estaría mal en caso de que me escriban un mensaje y que no tenga yo referencias, que no se sepa de dónde lo sacaron. Ahí sí, ahí digamos que hay una falla, ¿cierto? Pero la Sí, sí. referencia se usa así, al final del texto. ¿Qué es lo importante? Que cuando uno vaya y revise las referencias,
uno vea que efectivamente sí tienen relación con el texto que ustedes formularon, ¿cierto? Bueno, No, por aquí sí. está Sebastián preguntándome que si no importa que sea corto. No, el ensayo no, yo les dije, eso será si acaso 2 páginas, por ahí 3, ¿sí? Porque igual recuerden que ustedes, yo les dejé un documento, ¿cierto? Donde ustedes veían cómo es que debía ser el ensayo, que tenía una introducción, que tenía un desarrollo, que tenía unas conclusiones, que era importante el tema de que se viera cuál era su opinión personal sobre el tema, ¿cierto? Hay ensayos que son muy cortos y son muy buenos, como pueden haber ensayos que llevan hojas y hojas y hojas y no dicen nada. Entonces, básicamente, no importa la extensión, importa la forma en la que se desarrolla el contenido. Listo, muchachos. ¿Cómo van con esa evaluación? ¿Ya casi? Yo ya se la envié. Yo ya la hice también y eso para ver que me aparece todo en malo. ¿Cómo así que malo? No, no, eso es un error de la plataforma como tal que no permite que uno le quite ese mensajito que dice la nota, ¿la qué? La calificación correcta es 5, la respuesta correcta es 5, pero eso obvienlo porque yo lo que voy es a necesitar la sumatoria de esas calificaciones que van a hacer ustedes. ¿Listo? Eso no se preocupen porque les aparezca ese avisito ahí en rojo. Bueno, vamos a revisar por acá. De una vez voy a mirar. Ya casi todos están. Esperemos otro poquito a los otros compañeros. Todavía nos quedan casi 10 minuticos. Muchachos, ustedes sí diligenciaron bien esa evaluación. Me queda la Profe, duda. Mira, Oscar lo hizo bien. ah, Porque me aparece bien. Todo me aparece bien. Pero Sebastián, me aparece 3 preguntas con un 0. Profe, pues por ejemplo, salen mal las preguntas que vienen en decimal. Salen buenas las que tienen el Ah, 5. ya. Listo, listo. Sí, esto debe ser un problema de la plataforma. Bueno, listo, no, perfecto. Desde que yo tenga acceso a los números que ustedes pusieron, eso es lo que yo necesito. Y ahí decía que tenía acceso a 2 decimales. No sé por qué no les deja escribir el, el punto. Bueno, no importa. Lo necesario es ver las numeraciones y ya con eso yo hago el cálculo y con eso, esos son los datos que yo voy a subir a la plataforma ODIR. Bueno, todavía me faltan 5 estudiantes. Ah, bueno, sí, por aquí nos está recordando Sebastián que el formato de asistencia, gracias Sebastián, sí, olvidarles recordado al inicio, es muy importante tener como esa otra prueba de que ustedes participaron de la clase.
Profe, ya se Dime, la envié, no sé si quedaría buena. ya estoy aquí revisando. A ver, ¿seguro que lo enviaste? Eres el único que me falta, José. Ahí dice enviar, profe. Volver al intento. ¿Será que voy por la... No, yo ya lo No, hice, no, no, listo, no. profe. No, no vuelvas a dar. Debe confirmar el enviado, de pronto le dio enviar, pero Sí. no hizo la entrega. Mira, mira, a ver. Ah, Si hay a alguna ver, otra más volver abajo. el intento. A ver qué No, más. más abajo que Enviar hay. todo y terminar. Ese, Eso, ese. Ahí. ok. Porque eres el único que queda faltar. Soy Resto el ya. último. Ay, como, ay, profe, yo soy el último, qué Tranquilo, vergüenza. tranquilo. No hay problema. Profe, sobre lo del ensayo, yo lo tengo por aquí escrito en el computador, pero no sé Ujú. cómo mandarlo porque yo no tengo el modo en el computador, entonces no sé cómo subir a la plataforma. ¿Será mucha molestia si yo se lo mando a su correo o a su WhatsApp? Y yo lo hice y lo convertí aquí en un PDF, como usted dijo. Sí, y no tienes cómo subirlo a la plataforma. Pues pero aquí no me da que aquí estoy mirando y doy, y comienzo a buscar y no me sale en el teléfono. ¿Dónde tengo yo ese PDF? Lo busco Pues por todos lados. la idea es que quede en la plataforma para que también queden las notas y eso, ¿sí? Pues Ah, bueno, sí, cacharreale otro poquito. Si no se puede, definitivamente me lo envías al correo, ¿listo? listo, profe. Entonces estaba haciendo hasta... Bueno, Listo. muchachos, con esta actividad de autoevaluación damos por finalizado el ciclo de microeconomía. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido muchas cosas, que les haya gustado los ejemplos, las actividades que realizamos en clase, que hayan sido productivas para ustedes, porque pues esa es la idea de este proceso de enseñanza. No sé si alguien tenga algún comentario antes de acabar. Me encantó conocerlos a todos. Lastimosamente, pues nos tocó como por este método que siempre es como que un poco incómodo. Ojalá podamos vernos en la presencialidad pronto. A usted, No, profe, profe. muchas gracias. No, profe, muchísimas gracias. Eh, y personalmente, gracias pues, por tenerme tanta paciencia, porque pues, la verdad es que creo que sí he molestado mucho. Pero pues, no, yo sé que esto No, hace por está poco bien, tiempo, José. porque hace por poco tiempo yo voy cogiéndole a esto un poquito más de ventaja. Y ya como pues sé un poquito más que ayer, como se dice por ahí. Y, Ujú. y la idea pues seguir adelante. Eso está muy bien, José. Igual la idea de aprender es esa. Aquí aprendemos entre todos porque no solamente se trata de que ustedes aprenden, sino que yo también aprendo en este proceso y más en este tipo de nuevas formas que nos toca con estas TICs. Por aquí Carlos me está preguntando que si tendremos acceso a las diapositivas de las clases anteriores. Carlos, yo se las he dejado. No sé si alguien o ha tenido inconvenientes en descargar las diapositivas. ¿O a qué te No, refieres? No, pues yo las he visto acá, pues las he descargado, inclusive las he traspasado en un cuaderno Ujú. para tenerlo ahí como un archivo personal. Sé que algún día me va a servir esas pequeñas notas para algo, Sí, me van porque a servir. precisamente para eso se las dejo, porque ustedes se van a encontrar con que les van a decir, bueno, y en la clase de microeconomía vieron tal cosa, pum, tienen ahí cómo devolverse y revisar, ¿cierto? Recordar lo que de pronto vimos en la clase. Entonces, no sé, Carlos, si de pronto has mirado ahí donde yo les pongo descarga aquí, ahí es donde está el material. ¿O a qué te referías con acceso a las Sí, diapositivas? o sea, yo ya las diapositivas ya las tengo analizadas, pero a Sí, lo que me refiero es que si posteriormente ya, o sea, ya hoy se termina la clase, sí. pero que uno la llegue a necesitar, uno accede a la plataforma o ya le toca descargarlas. Es mejor que las descarguen. Creo que la plataforma con todo el contenido como está, la dejan como que durante una semana más o 2 semanas más. Y luego eliminan todo, todo, todo porque les tienen que montar nuevos cursos. Entonces sí les recomiendo que si hay cosas que les gusten de los contenidos que desarrollamos, las descarguen. Links de videos, cosas así que ustedes quieran como guardar de esta clase. ¿Listo? Porque eso no se los mantienen ahí como abierto en la plataforma. Ok, muchas gracias.
Bueno, chicos, ha sido un gusto ser su tutora en la clase de microeconomía. Espero que nos veamos muy pronto y recuerden que tienen hasta la medianoche para enviarme sus evaluaciones. Estén muy pendientes porque voy a estar subiendo las notas por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, etc. ¿Listo? Le Profe, profe. muchas gracias. Bueno, chicos, Listo, profe, Muchas gracias. gracias, profe, por favor. con Muchas gusto que gracias, estén muy